Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a Caminos con Sentido, el podcast patrocinado por Slowers y conducido por Laura Hortal, que soy yo misma. Y Slowers es mi marca de zapatos orgánicos, veganos, bonitos y ahora también barefoot, zapatos hechos para caminar a otro ritmo. En cada episodio tengo como objetivo traer mucha inspiración y poner todo lo que soy al servicio de que tu camino sea más bonito, sea más sano, más feliz y más lleno de paz. Hoy vengo a hablar de un tema que me apasiona. Vengo a hablarte de raíces familiares. Ese entramado que todos tenemos detrás nuestro, de uniones, de vidas vividas y de circunstancias que vivieron nuestros ancestros y que son una parte importante de lo que somos. Nos guste más, nos guste menos, pero es así. Este es uno, como te he dicho ya, de mis temas favoritos y a los que más energía he puesto en los últimos años de mi vida, podría decir todos los años de mi vida adulta. Yo no soy astróloga, pero me interesa muchísimo la astrología y bueno, sigo bastante el tema y estudio y me intereso. Así que te voy a dar un dato de astrología para ponerte un poco en contexto de lo que han sido mis últimos 20 años, por si tú sí que sabes de astrología y lo entiendes. Los últimos 20 años aproximadamente he tenido a Plutón transitando en mi casa 12 y mi ascendente. Esto significa que he trabajado muchísimo el tema de los ancestros y del árbol genealógico y de la historia familiar y de muchísimo por ahí he indagado, he buscado y he hecho. La casa 12 corresponde a Piscis, que representa el inconsciente, lo transpersonal, lo espiritual. De hecho, también fíjate que en astrología médica representa los pies. Piscis representa los pies y es curiosísimo porque en los pies también se dice que se guardan los traumas, que hay mucho inconsciente en los pies y son esa parte que no vemos, la planta de los pies que no nos miramos, que no estamos muy pendientes de ella y que afecta a todo el cuerpo, ¿no? Como el inconsciente, que no lo vemos, no lo tenemos presente muchas veces y afecta a todos los campos de la vida. Ya está, esto es un paréntesis para explicarte que he hecho de todo en los últimos años y desde distintas perspectivas sobre este tema. Y bueno, la verdad es que me ha ayudado muchísimo, pero mucho. He hecho constelaciones familiares, bueno, en cantidades industriales, yo que sé, cientos, para que te haga una idea. Son muchos años también, ¿eh? Eh, Psicogenealogía de Jodorowsky, biodescodificación, bueno, que se llama bioneuroemoción, investigación de mi árbol genealógico, armonización de los ancestros desde el chamanismo tolteca, bueno, muchas cosas y me dejo cosas. Pero para ponerte en contexto, que cuando uno tiene desorden en el árbol familiar, pues claro, si he hecho tanto es porque cada pequeña cosa, cada paso que he dado me ha ayudado y lo he notado un montón. Me parece algo muy importante. Yo diría que para todas las personas, porque ¿quién no tiene detrás aquí en este país? Pues todos tenemos una guerra y cercana, ¿sabes? Antes duelos no hechos por hijos muertos, no sé qué, porque como estuvieron mucho tiempo en modo supervivencia, no se pudieron permitir lo emocional, ni se pudieron permitir ciertas cosas, todo ese trauma, todo ese conflicto que hay en las últimas generaciones, pues está aquí, todavía lo tenemos dentro. Y parece que a muchos de nuestra generación pues nos ha tocado poner luz ahí en todo eso. Así que si eres una de esas personas, te invito a que te quedes escuchando todo el episodio. No hace mucho me llegó información sobre un estudio que se ha hecho donde se ha concluido que el trauma se transmite genéticamente, o sea, los traumas familiares están en nuestros genes.
Yo estudié, según la visión tolteca, que la vida de un ancestro influye en nosotras hasta 6 generaciones. Según un estudio de la Universidad de California, este que te he comentado antes, dicen que los traumas se transmiten hasta en 7 generaciones. Según los toltecas, también se transmiten los aciertos, lo bueno, los aprendizajes. Pero lo que se ha buscado era eso, los traumas fuertes. Y hasta de 7 generaciones podemos llevar dentro. Y esos traumas llevan información para que las siguientes generaciones no repitan lo mismo y no tengan que volver a vivirlo. Entonces, para explicarme, te voy a poner un ejemplo real. Mi abuela se quedó huérfana de madre con 8 años por un evento muy traumático y dejó 7 hijos huérfanos. Vamos, el evento traumático fue que le dieron un tiro accidentalmente. O sea, es una cosa muy fuerte que dejó un montón de huérfanos pequeños y claro, yo tengo inscrito en mis genes con mucha fuerza el dolor de quedarse sin madre y de ninguna manera podría yo abandonar a mi hijo, pero abandonar significa lo más mínimo, no separarme de él nunca, sobre todo cuando era más pequeño, ¿sabes? Para mí, cuando era niño. Fue pues súper fuerte, por ejemplo, una cosa, yo en ese momento no lo sabía, ni me había fijado, ni lo sabía, ni le puse atención a eso, pero cuando mi hijo tenía 3 meses, yo decidí no volver a trabajar, trabajaba de profesora en una escuela de diseño y decidí que me iba a dedicar a criarlo, que no me iba a separar de él. Vivía entonces en Barcelona y claro, entre las horas que estabas trabajando, el tren de ida, el tren de vuelta, yo me veía incapaz. Era como, es que esto yo no. Directamente es que me ponía hasta mala de pensarlo. Era superior a mí. Y si pensaba en dejarlo con otra persona, claro, a mi abuela la crió una madrastra y aquello fue potente. Y yo a lo largo de estos años he hecho de todo para estar siempre presente para mi hijo, siempre disponible de alguna manera. Criar a mi hijo con tanta presencia, no digo que sea ni mejor, ni peor, ni nada, pero a mí me ha producido mucha satisfacción. De alguna forma es la satisfacción de la pertenencia y como una certeza que en pocas cosas he tenido de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. O sea, imaginaros lo potente de esto, porque el mandato más fuerte que nos viene del clan y nos viene también simplemente de ser humanos, esa programación biológica por ser mamíferos y por ser tribales de alguna manera, esa programación tan fuerte es la necesidad de pertenencia a un clan. Y todo esto, la verdad es que te recomiendo que si hay cosas que no funcionan en tu vida, que te mires, que des un repaso y que mires y que actualices, porque hay muchísimas lealtades inconscientes que no tienen sentido ya para nuestra vida, pero como fueron cosas que implicaron la supervivencia del clan, de toda nuestra tribu, pues nosotros las tenemos programadas y las repetimos. Y hay maneras también de salir de estas lealtades potentes, inconscientes que repetimos. En el método de enraizamiento que he creado y que estoy practicando, uno de los pilares es poner armonía y orden en las raíces familiares. Y no se trata de hacerlo fuera, se trata de crear ese orden y esa armonía dentro nuestro. Porque dentro nuestro, suponiendo que tenemos esas 7 generaciones con mucha presencia dentro de nosotros, es muchísima gente, 7 generaciones. No me he apuntado el número, pero el crecimiento es exponencial. Me parece que 6 generaciones es algo así como 130 y tantas personas. Tú, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. O sea, van multiplicando, ¿sabes? Hasta la 6ª generación, que en chamanismo tolteca se le llama los originarios, pues son 32 de cada árbol, de cada rama. O sea, muchísimas personas, vamos, ¿para qué vamos a decir otra cosa?
Y muchas de ellas pues contrarias unas de otras. Igual unos eran de izquierda y otros de derecha. Unos eran ricos y otros eran pobres. Unos eran, yo qué sé, esclavos y otros esclavistas, por decir, ¿no? Entre tanta gente suele haber pues de todo, un violador y una víctima, un asesino y un verdugo, o sea, y todo eso está dentro de nosotros. Hacer ese trabajo de armonizar, que es lo que le llamamos poner orden, es algo que impulsa en la vida, porque si eso no está armonizado, es como gran parte de nuestra energía está mirando hacia atrás, no está mirando hacia adelante a crear nuestra propia vida, nuestra propia familia, a hacer lo que venimos a hacer, sino que está ahí como enganchada en todos esos enganches que de alguna manera estamos ahí enganchados para que alguien los mire, porque inconscientemente incluso, aunque no te des cuenta que estás enganchada, pero el árbol busca que alguien ponga conciencia, ponga luz en la parte inconsciente. Bueno, lo que me estoy enrollando, ¿sabes? Pero vamos a seguir. Esta semana he estado trabajando con mi árbol. Tenía muchas hojas con notas que tomé preguntando a familiares hace un montón de tiempo. Y bueno, algunas cosas pues las tenía por ahí y me puse a investigar, que hacía mucho que no lo miraba. Y es curioso cuando le das un vistazo nuevo, claro, como la vida pasa y vas viviendo cosas nuevas, vas flipando. Porque hay cosas que en su momento no las ves, pero luego pues sí que son muy conscientes y te das cuenta. Por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis, porque cómo me alegro de haber ido a visitar a mis tías hace unos años con una libreta y preguntarles fechas, acontecimientos, cómo eran unos y cómo eran otros. No tengo toda la información, pero bueno, de lo que recordaban mis tías, lo que recordaba mi padre, lo que recordaban algunas personas, y me arrepiento de no haber preguntado antes, porque cuando había personas antiguas, aunque por suerte a mí me han contado muchísimas historias, muchísima gente mayor de la familia, y algunas pues ahí están, ¿sabes? Porque la verdad es que ahora en mi familia ya quedan muy pocos a los que preguntarle y muy pocos a los que puedan contestar mis preguntas. Así que ahora que es verano y solemos encontrarnos con familiares, te invito a investigar un poquito y a escribirlo, a apuntarlo. Yo diría que esta es de esas cosas que si las haces siempre te alegras y seguro que nunca te vas a arrepentir. Yo diría que sí. Igual que apuntar, por ejemplo, recetas de tu madre o de tu abuela, son esas cosas que si las haces siempre te vas a alegrar. Así que, venga, aquí este paréntesis para que saques algún tema, porque, no sé, eso suele ser bastante mágico. Me puse a hojear mi apunte un poco con la intención de ordenar y me di cuenta de un montón de cosas nuevas que había pasado por alto hace años. Por ejemplo, que no solo mi abuela materna, que es la que tengo presente, y esta que se quedó huérfana, tuvo problemas en los pies y en las rodillas, estuvo más de la mitad de su vida casi sin poder andar. Descubrí que más de 4 personas en mi árbol, tanto materno como paterno, se habían quedado inválidas o con problemas para andar. Es muy fuerte, la verdad. Yo no tenía ni idea de esto. O sí la tenía porque lo había apuntado, pero yo es que no le di ningún tipo de importancia en ese momento y me cayó la ficha. Es que no me extraña nada que yo esté tan interesada en la salud de los pies, más bien obsesionada, ¿no? Por las piernas, por los pies, por la movilidad en general y por la salud de esa parte del cuerpo. Pero bueno, cuando lo apunté ya te digo que no le di importancia ni lo recordaba ni nada. Porque claro, yo en ese momento pues no estaba interesada en el tema. Las cosas como en la vida se van desplegando, ¿no? Se van abriendo. En fin, que quería contarte esta anécdota para ponerla como ejemplo y darte claridad. También descubrí mucha correlación entre las fechas de nacimiento y de muertes, que eso es también curiosísimo. Hay curiosidades con nombres que se repetían. Si te pones a mirar, encuentras cosas.
Lo de las fechas de nacimiento y de muerte es de esas cosas que alucinas porque hay un montón de fechas repetidas en muchos árboles. Yo sé que no solo en el mío, porque en bioneuroemoción se trabaja con eso y por ejemplo, pues hay personas que mueren y luego, pues 2 generaciones, alguien nace en la fecha de muerte de esa persona. Y eso es interesante tener las fechas de muerte, lo que se pueda, ¿no? Investigar. No voy a entrar mucho en esto porque si no lo vamos a hacer infinito, pero las fechas son muy importantes cuando son repetidas. Se dice, bueno, la bioneuroemoción dice que las personas que han nacido con 10 días de diferencia, en distintos años, pero en la fecha igual, día y mes, o con 10 días de diferencia, pues son dobles entre ellos. Y un doble es cuando dos miembros de una familia, o 3 o los que sean, tienen como una conexión simbólica profunda, que se cree que pueden repetir vivencias, compensar vivencias, terminar el destino del otro. Son muchas cosas que hay que mirar más despacio, ¿no? Y bueno, cada 3 meses, por ejemplo, si una persona también ha sido concebida en la fecha del cumpleaños de los padres o de los abuelos o tal, o sea, 9 meses antes de su nacimiento, coincide con el cumpleaños de algún abuelo, de algún ancestro, de los padres, se dice que esto pues puede ser un homenaje, una reparación, en fin. Todo esto podéis investigar, podéis buscar en internet, preguntar a ChatGPT, buscar un experto en esto, pero te digo porque si echas un vistazo y tienes así el árbol y tienes las fechas para que puedas tener un poco de orientación. También otra cosa importante es las personas con fechas de 6 meses de diferencia, por ejemplo, si una persona nace en febrero y otra persona nace en agosto, el mismo día, pues en la misma fecha o más o menos, con 10 días de diferencia, también son como maestros el uno del otro. O sea, hay muchas cosas que se pueden investigar. Yo no he entrado tanto esta vez como tipo bioneuroemoción, pero sí que me he fijado en cosas que me han llamado la atención, no me he dejado llevar porque me llamaba la atención. Por ejemplo, ahora he visto más cosas de mi hijo porque ya es más mayor y no sé, las veces que lo miré antes, pues no me saltó tanto a la vista que había un tatarabuelo con la fecha tal y tal. Con él, pues eso, que se puede echar un vistazo y si hay algo muy, muy simbólico, muy fuerte, como en mi caso, pero no voy a entrar más en detalles, pues eso sí que te recomendaría que busques un experto en biodescodificación, en bioneuroemoción, y que te ayude a entender la cosa. Pues eso, que la verdad que a mí es un tema que me fascina porque es algo como muy misterioso. Cuando empiezas a investigar, a crear tu árbol, pues te das cuenta como que la información viene, te llega una historia sin venir a cuento, en una llamada de teléfono te cuentan algo que nunca habías oído y es justo lo que en este momento necesitabas. Mira, no sé, a mí me resulta súper mágico siempre que muevo este tema, pues surgen cosas con familiares o una llamada de alguien que no espera o con quien no hablas, de alguien de la familia no suele hablar. En fin, pasan esas cosas. Ya me contarás si te pasan también a ti o es cosa mía. Y no creas que si no tienes a nadie vivo a quien preguntar o no tienes tu árbol hecho, no puedes hacer el trabajo, que también se puede hacer, ¿sabes? Incluso con el árbol, creando un árbol genealógico vacío, con los huecos vacíos. Porque puedes conectarte con ellos de otras maneras, porque toda la información que necesitas de tu árbol está dentro de ti, en tu inconsciente, en tu biología, en tu genética, en tu corazón, está toda la información que necesitas y puedes acceder a ella pues conectándote, posicionándote en el lugar de esa persona, como por ejemplo en constelaciones se hace, y te va a llegar un montón de información porque está ahí. Y para ir cerrando el episodio ya te digo que pocas cosas me han dado tanta energía en mi vida como poner orden y paz en mi árbol genealógico.
y tomarlo tal y como es. Aceptar a cada ancestro como perfecto. Agradecer el lugar que ocupa cada uno en tus raíces y en la vida que viene de ellos. Devolverles cargas, tener conversaciones con ellos. Ya sé que igual si nunca has hecho constelaciones ni nada de esto te resulta muy raro, pero es que hasta tú sola en tu casa puedes hacer todo esto. Me alargaría muchísimo si te dijera el paso a paso de cómo hacerlo, pero te invito a seguir tu intuición. Tenemos más poder y más información y más capacidad de la que creemos. Pruébalo, o con un árbol dibujado sobre la mesa, empieza a hablar con cada uno y empieza a ver qué sale, qué empieza a emerger ahí, qué emociones salen, porque es que cada uno te va a transmitir una emoción. Así que si quieres una práctica sencilla, no me acordaba, tengo el reto para caminar consciente, que si te apuntas, no es que lo saque ahora, sino que te va a llegar entero en un solo email, los 7 audios que te ayudarán con el enraizamiento energético, pero en uno de los episodios, el 3 o el 4, ahora mismo no lo tengo claro, está dedicado a la armonización de los ancestros. Y hay como una especie de ejercicio que haces durante tu paseo y que te va a ayudar a poner ese orden y a sentir cosas. Y bueno, a mí me parece muy bonito y muy chulo, así que busca el enlace en el perfil de Instagram, por ejemplo. Ahí, si entras, recuerda reto para caminar consciente. Te apuntas, dejas el email y te lo envío al email, en un solo email, los 7 audios. Y bueno, estará tu email ahí para cuando tenga hecho el curso de enraizamiento y el libro, pues ya te iré informando y te iré contando cosas. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya servido. Me ha salido del corazón y de las vísceras. Tenía muchísimas ganas de compartir todo esto porque ahora mismo estoy en ese momento en el que estoy moviendo este tema y me ha nacido compartirlo. Espero que sea por algo, espero que te sirva o que lo hayas disfrutado o lo que sea. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado y quieres más, recuerda que puedes encontrarnos en slower-shush.com. Y si deseas un contacto más cercano y diario, Instagram es un buen lugar. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, de corazón, y hasta el próximo episodio.